El Instituto Peruano de Políticas Públicas le da la bienvenida a esta clase de legislación y política ambiental en su sesión 17, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Esta ley ha sido modificada, ha sido renovada en el año 2012, ¿no? En la cual se establece como finalidad en base a la nueva ley, el promover la conservación, la protección, el incremento y el uso sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre dentro del territorio nacional, integrando de esta forma su manejo con el mantenimiento y mejora de los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, en armonía con el interés social, económico y ambiental de la nación. Esto bajo el principio de la ley del ambiente, que es el desarrollo sostenible, así como impulsar el desarrollo forestal, mejorar su competitividad, generar y acrecentar los recursos forestales de fauna silvestre y su valor para la sociedad. Finalmente, pues el objeto de la ley va a ser regular, promover y supervisar la actividad forestal y de fauna silvestre con el objeto de lograr lo que ya se ha mencionado, ¿no? Recursos forestales. ¿A qué llamamos recursos forestales? Son los bosques naturales, plantaciones forestales y las tierras cuya capacidad de uso mayor sea de producción y protección forestal. En el artículo 5 de la nueva ley, recursos forestales están nominadas, es cualquiera sea su ubicación en el territorio nacional, y son los siguientes, ¿no? Los bosques naturales, las plantaciones forestales, las tierras cuya capacidad de uso mayor sea forestal y para protección, con o sin cobertura arbórea, los demás componentes silvestres de la flora terrestre y acuática emergente, incluyendo su diversidad genética. Ahora hablamos de recursos de fauna silvestre. Entonces, ¿qué vendría a ser los recursos de fauna silvestre? En el artículo 6 de la normatividad, de la nueva normatividad, entonces define con los recursos de fauna silvestre van a ser las especies animales no domesticadas, obvio, nativas o exóticas, son atributos o cualidades que se le añade, nativas o exóticas, incluyendo su diversidad genética, que viven libremente en el territorio nacional, así como los ejemplares de especies domésticas que por abandono u otras causas se asimilen en sus hábitos de vida silvestre. O sea, cualquiera que haya sido ya tenido una domesticación, ¿no? Cualquier animal que sea tenido una domesticación y que abandone y sea sometido, ¿no?, a la naturaleza y el medio de costumbres o hábitat en torno a la naturaleza, ya se le considera en vida silvestre, excepto las especies diferentes a los anfibios que nacen en las aguas marinas y continentales, que se rigen por sus propias leyes. Entonces, se define como toda especie no domesticada, y las que posteriormente, inicialmente haya sido domesticada y posteriormente se somete a una vida ya no libre, ¿no es cierto? Y que también habla también de una excepción, ¿no?, de las especies diferentes a los anfibios que nacen en las aguas marinas y continentales. Entonces, en este sentido, no se estaría considerando a los anfibios, ¿no?, que rigen por sus propias leyes, porque ya tiene una normatividad específica. Hablamos ahora de servicios ambientales, ¿no? Cuando se promulga esta nueva ley, de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, en el artículo número 7, ¿no?, de esta nueva ley, ya no se habla de servicios ambientales, sino se habla de servicios de los ecosistemas forestales y de otros ecosistemas de vegetación silvestre y de la fauna silvestre. Esta nominación lo hace algo mucho más específicos, más centrados, ¿no?, mucho más al objetivo un objetivo
más vinculante a las funciones, ¿no? En ese caso, entonces, se define los servicios de los ecosistemas forestales, de otros ecosistemas de vegetación silvestre y de la fauna silvestre, que son aquellos derivados de las funciones ecológicas y evolutivas de dichos ecosistemas y de los flujos de materia, energía e información proveniente del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la nación, que van a producir beneficios e incrementan el bienestar para las personas y la sociedad. Entonces ya estamos bajo estos términos centrando a una forma mucho más específica, más al recurso en sí, ¿no? En materia del tema de esta ley, que va a ser regulada y administrada de alguna manera, ¿no? Se va a establecer diferentes políticas para su administración como recurso y sobre todo la conservación. Tal es la finalidad de la ley, ¿no? Conservación, la protección y el incremento y el uso sostenible del patrimonio forestal y de la fauna silvestre. También dentro de la nueva normatividad se establecen organismos especializados, ¿no? Como es el Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre. Entonces ya se tiene como entrando a un sistema de gestión, ¿no? Entonces hablamos ya que el artículo 12 de la presente ley va a crear el Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre llamado SINAFOR, que va a ser un sistema funcional integrado por los ministerios y los organismos e instituciones públicas de los niveles nacionales, al nivel nacional, regional y local, que ejercen competencias y funciones en la gestión forestal y de fauna silvestre, por los gobiernos regionales y locales y por los comités de gestión de bosques reconocidos. Entonces, la función de gestión, el objetivo de gestión va a estar de manera integrada bajo este contexto del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, ¿no? A través de los diferentes niveles de gobierno, que vendría a ser pues nacional, que llámese los sectores de producción, ¿no? El nivel regional, las municipalidades regionales, y la local, que vendría a ser la municipalidad local. El SINAFOR entonces va a integrar funcional y territorialmente la política, las normas y los instrumentos de gestión, las funciones públicas y relaciones de coordinación de las instituciones del Estado con todos sus sectores y niveles de gobiernos, al sector privado y la sociedad civil en materia de gestión forestal y de fauna silvestre. Entonces, a través de estos sectores también se va a incorporar al sector privado, ¿no? Y a la sociedad civil para garantizar de esta manera un buen desarrollo en la gestión forestal y la fauna silvestre. La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre también es establecida en esta nueva normativa, ¿no? En su artículo 13. Al respecto, pues, se nombra como la autoridad al CERFOR. El CERFOR vendría a ser el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Entonces, ¿quién es el CERFOR? El CERFOR es un organismo público técnico especializado, ¿no? En estos temas de forestal y fauna silvestre, manejo forestal y fauna silvestre, que va a tener personería jurídica de derecho público interno y obviamente con empleo presupuestal, y que va a estar dentro del Ministerio de Agricultura. Por tanto, el CERFOR, como la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, va a ser el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, y por tanto va a ser la autoridad técnico-normativo a nivel nacional encargada de dictar las normas y establecer procedimientos relacionados a su ámbito. En referencia a estos componentes, que en contextos ambientales vendría a ser el componente biológico, llámese flora y fauna nacional, ¿no? Dentro del componente silvestre,
coordinando su operación técnica y es responsable del correcto funcionamiento. Para eso pues se va a establecer una serie de instituciones, ¿no es cierto?, que van a hacer la fiscalización y la supervisión. Dentro de la supervisión pues se crea o ya se encuentra creado lo que es el organismo de supervisión de los recursos forestales y la fauna silvestre, llámese OSINFOR, que se va a encargar de hacer la regulación en lo que se refiere a las concesiones forestales. Ahora hablamos de las funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Estas son, ¿no?, planificar, supervisar, ejecutar, apoyar y controlar la política nacional forestal y de fauna silvestre. Formular, proponer, conducir y evaluar estrategias, planes y programas para la gestión sostenible del patrimonio forestal y de la fauna silvestre. Esto va a abarcar los diferentes aspectos y componentes, tanto en el tema productivo, en el tema privado, como también en las comunidades nativas, ¿no? Emitir y promover normas, lineamientos de aplicación nacional relacionados con la gestión, administración y uso sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre. Va a gestionar y promover el uso sostenible, la conservación, la protección de los recursos forestales y la fauna silvestre. Esto en coherencia con su finalidad, ¿no?, con la finalidad de esta ley. Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de los derechos otorgados bajo su competencia y sancionar las infracciones derivadas de su incumplimiento, respetando las competencias del organismo de supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre, llámese OSINFOR, y el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, OEFA, que ya es en marco nacional, ¿no? O sea, que es la institución que va a velar o va a regular los temas ambientales macro. Entonces, cuando hablamos de la OEFA, hablamos de todo en conjunto, de un conjunto total, y OSINFOR, que va a estar vinculado a la supervisión de un componente específico, llámese forestal, los recursos forestales y de fauna, o sea, ligado al tema forestal y de la fauna silvestre. Los gobiernos regionales y locales y otros organismos que también interconectados con este sistema, bajo el contexto del sistema de gestión forestal y de fauna silvestre, va a ejercer también una actividad o una acción de fiscalización. Y esto a través de diferentes coordinaciones que pueden establecerse, ¿no? Otro tema es supervisar y evaluar el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, ejercer la función de autoridad de la Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies Amenazadas de Fauna Silvestre CITES en Perú para los especímenes de las especies flora y fauna silvestre que se reproducen, conducir en el ámbito de su competencia planes, programas, proyectos y actividades para implementar compromisos internacionales asumidos por el Perú, coordinar, promover fortalecimiento de la capacidad en el sector forestal y la fauna silvestre público y privado, gestionar, promover y administrar el régimen común sobre acceso a los recursos genéticos de los recursos forestales de fauna silvestre en el marco de la decisión 391 del Acuerdo de Cartagena y demás normas nacionales vinculadas. Bueno, estos últimos lineamientos o estas últimas premisas son importantes porque ya que como nosotros como recurso forestal y de fauna ejercemos una importante relevancia, ¿no?, ya que tenemos una gran cantidad de especies categorizadas, ¿no es cierto?, y de gran importancia a nivel mundial y de interés mundial. En su artículo 17 también se establece la Comisión Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, CONAFOR. CONAFOR, que es entonces, va a ser la entidad consultiva del CERFOR, ¿no?, de alto nivel en materia de participación, consulta e intercambio de información sobre la política nacional forestal y de fauna silvestre. Entonces asesora al Consejo Directivo del CERFOR y mantiene coordinación con las instituciones integrantes del CINAFOR.
y los espacios de consulta a nivel regional. Va a emitir opinión previa para el Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y sus planes constituyentes. ¿Cómo va a estar integrada la CONAFOR? Entonces, por especialistas procedentes de entidades del Estado y de la sociedad civil vinculados a las actividades forestal y de fauna silvestre. Incluye representantes de gobiernos regionales, las municipalidades provinciales, distritales y las ubicadas en zonas rurales y de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, de instituciones empresariales, de instituciones académicas, de organizaciones no gubernamentales. Entonces hablemos, a partir de esto, pues se tiene una estrategia nacional forestal que establece ciertos principios y fundamentos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del desarrollo forestal sostenible, ¿no? Que va en coherencia con la finalidad de la normatividad respectiva. Entonces, ¿qué va a buscar esto? El desarrollo forestal sostenible va a implicar abordar los problemas del ámbito rural, ¿no? Pero también sus potencialidades para la dinamización de las economías regionales vía generación de empleo, incremento de la actividad empresarial y mejora de la articulación de mercados, entre otras consideraciones que implican una temática económica, social y ambiental. Entonces, es prácticamente lo mismo a un concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Que yo voy a buscar un avance, un crecimiento económico en torno, en armonía con los otros componentes que vendría a ser el social cuando buscamos un tema de potencialidades, ¿no? Y el ambiental específicamente en este componente que llamamos forestal y fauna silvestre. Entonces hablamos también de institucionalidad forestal dentro de la Estrategia Nacional Forestal. La gestión forestal, ¿no? La responsabilidad de la conservación, entonces se va a armar, como ya se indicó en la normatividad, una serie de instituciones que junto a ellos también está la Intendencia de Forestal y Fauna Silvestre, ¿no? Que va a buscar, ¿no? Entonces que la gestión forestal, la responsabilidad de la esté bajo la responsabilidad de la conservación de los bosques, ¿no? Y de su adecuada utilización. En marcos generales, esta gestión forestal busca el buen uso de estos recursos forestales, ¿no? Entonces, las empresas públicas, privadas y mixtas, así como la población y comunidades que viven en ellas o próximas a los bosques, ¿no? Están sujetas a esta ley, van a tener que seguir los lineamientos establecidos, ya sea por permisos, ¿no? Autorizaciones que se tenga que gestionar para el buen manejo, ¿no? de estos recursos y que esté en coherencia con los planes nacionales referidos a la gestión de estos recursos forestales. Por lo tanto, entonces la institucionalidad forestal debe construirse a través de políticas públicas a nivel nacional como regional, local, para la adecuada gestión de la flora y fauna de nuestros bosques. Entonces ahí hablamos ya de que tenemos que hacer una integración y para ello cada gobierno local, el municipio, el gobierno regional deberá establecer los lineamientos pertinentes en coherencia al plan que se establezca a nivel nacional con respecto al uso forestal y fauna silvestre. Cuando hablamos de centralización y regionalización, en las anteriores sesiones ya hemos hablado de este tema, donde ya no se concentra en el gobierno central, llámese en los sectores, en los ministerios, estas actividades,
tanto de fiscalización, de supervisión, como también de gestión, sino también va a los puntos de gestión mucho más concentrados, ¿no? O sea, más específicos en cuanto a tema territorial, para un adecuado manejo más ajustado a la realidad de cada población, de cada localidad. Entonces, para ello, en base a querer buscar un equilibrio en la relación entre lo urbano y lo rural, ¿no? Respondiendo a la demanda de viabilidad que el país reclama, y en tal sentido la participación mancomunada de las autoridades del gobierno central, regional y local con las comunidades indígenas autóctonas se hace necesario y trascendente, junto con la participación activa del empresariado, ¿no? y las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en su conjunto, para adoptar medidas y mecanismos necesarios que permita ejecutar una estrategia nacional forestal, ¿no? y que sea unificada a la política nacional que ya se establece, la cual integre las particularidades de cada actor social en beneficio de nuestro ambiente y en sí en todos los peruanos. Entonces, hablamos de particularidades cuando a raíz, o sea, en cumplimiento al Plan Nacional Forestal, ¿no? Entonces, cada espacio del territorio, por más pequeño, ¿no? Va a tener una realidad propia en cuanto a sus recursos y potencialidades en su sector, y que debe estar en manera integrada, o sea, el manejo, la explotación de las mismas debe estar de manera integrada al plan nacional que se establezca en estos temas de forestal y fauna silvestre, ¿no? Hablamos ahora de componentes de la Estrategia Nacional Forestal. Estrategia Nacional Forestal. Hablamos de cultura y conciencia. Este es un punto muy relevante, muy importante, ¿no? La misma que está orientada a la población. ¿Con qué fin? Bueno, con que se pueda concertar un nivel de conciencia en cuanto a la importancia y significado global de la actividad forestal. O sea, finalmente es importante, ¿no?, para nosotros poder garantizar una buena práctica, un buen logro en cuanto al desarrollo de los lineamientos de la gestión, en cuanto a la administración de estos recursos. Es importante que cada persona, ¿no?, que sea parte de una empresa privada o no, sino que cada persona que dentro del país se tome la suficiente sensibilización y por ende asuma ya dentro de su cultura, ¿no?, la conservación de estos tipos de recursos. Para ello pues se necesita, ¿no?, una serie de incentivaciones, una serie de sensibilizaciones, una serie de capacitaciones, más que nada una serie de información con respecto a las potencialidades de estos recursos, ¿no?, cuáles son los beneficios de estos recursos y cuáles son los beneficios o valores agregados con respecto al buen manejo de este recurso, ¿no? Entonces, es la combinación permanente de la conservación y el aprovechamiento sostenible de los productos maderables y no maderables del bosque. Hablamos entonces que no solo, en este punto es importante, cuando hablamos de un desarrollo, ¿no?, sostenible, hablamos entonces que no solo va a estar enmarcado a una conservación, ni tampoco a un aprovechamiento, sino que va a ser ahora la conservación y aprovechamiento, dos aspectos que van a ser considerados dentro de una gestión o planificación, ¿no?, que enmarco que si mantenemos armonía en ambos aspectos, vamos a lograr la sostenibilidad de estos recursos, ¿no?, para un tiempo futuro.
Hablamos ahora otro punto de institucionalidad y gestión. La institucionalidad, entonces, dice, debe entenderse como el espacio que sirve de marco a las actividades orientadas al desarrollo forestal sostenible. Desde la óptica del sector público, ¿no?, las instituciones privadas de la sociedad civil y el empresario privado en su calidad de inversionista para el aprovechamiento del bosque en todas sus posibilidades. Bueno, entendemos entonces que la institucionalidad va a involucrar no solo a los sectores públicos, no solo al gobierno regional, local, ni tampoco a los ministerios, sino también a toda empresa privada que va a ejercer función sobre estos recursos o los espacios donde se van a explotar estos recursos. También va a estar incluido la sociedad civil, ¿no es cierto? Y que va a buscar dentro de su gestión, ¿no?, el aprovechamiento de bosque en todas sus posibilidades, sí, pero bajo los términos de un buen uso, ¿no? El uso adecuado con lo que se refiere, o el uso sostenible que se refiere al uso de los recursos estrictamente o necesariamente lo justo para la producción, no abarcar más recursos de lo que no es necesario para un determinado proyecto. Política y normatividad. Las políticas entendidas como el ejercicio del poder consensuado y compartido, ¿no?, que afianza la gobernabilidad dentro de un sistema democrático, y la normatividad como la resultante de la voluntad política, y que en general debe responder a las iniciativas de los actores comprometidos con el desarrollo forestal. Bueno, a partir de una consensuación, ¿no?, y compartido, que afianza la gobernabilidad dentro de un sistema democrático. Bueno, entonces nace una normatividad a raíz de la voluntad que en general debe responder a la iniciativa de actores comprometidos con el desarrollo forestal. Esto ya hablamos de un tema de que todo debe ser consultado y consensuado, ¿no? Tal fue esta nueva normatividad de la Ley Forestal y Fauna Silvestre, que generó una gran serie de controversias, ¿no? Ahora hablamos lineamientos estratégicos, línea base de la Estrategia Nacional y Forestal. Se menciona pues que el estado actual del sector forestal en el Perú es el resultado de muchos años de políticas erradas y de la imposición de una ideología extractiva con respecto al uso de los bosques. El estado actual del sector forestal en el Perú. Se menciona de muchos años de políticas cerradas porque muchos años se ha visto la necesidad de consumir estos recursos, de aprovechar estos recursos de manera un poco desorganizada, ¿no? Y que la imposición extractiva, hablamos pues también de una necesidad de producir, en cuanto a de producir, y por tanto llevar a un constante uso de estos bosques, ¿no? Entonces la economía ejerce presión, la sociedad y las necesidades ejercen presión. Sin embargo, tenemos una reacción, ¿no?, que vendría a ser el mal uso de estos recursos y las consecuencias que llevan al uso el mal uso de estos recursos. Por tanto, estaríamos yendo a la capacidad regeneradora de estos mismos, y por tanto no contar con estos recursos en un futuro. Y también cuando hablamos de suelo, pues degradar la capacidad o las propiedades del suelo. Con la implementación de una economía de libre mercado y con la aplicación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que establece un régimen de concesiones forestales a ser aprovechadas mediante planes de manejo, se marque el inicio de un proceso de cambio hacia el restablecimiento de la armonía entre el hombre y la naturaleza. Bueno, entonces, que busca la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, habla pues entonces de la conservación, ¿no es cierto?, de promover una conservación
de estos recursos y que como resultado va a responder, como resultado se espera una armonía entre el hombre, acción antrópica, y la naturaleza, que vendría a ser todo el entorno ambiental y componentes ambientales.